Hola a todos, Andrés Gota aquí desde nuestra sede de la academia. Vamos a continuar con esta serie de videos. Hoy vamos a tomar algunas de las preguntas que nos llegaron en estos días, que la verdad que fueron muchísimas y que les agradecemos mucho por la sugerencia de los videos. Y muchos de ustedes nos preguntaron en función del video anterior y de ese concepto del puente y de cómo administrar los conocimientos que podemos llegar a adquirir para que sean funcionales y eficientes para nuestro golf. ¿Cómo podemos ampliar un poquito ese concepto? Entonces vamos a tomarnos estos minutos para poder trabajar un poquito más esa idea. Partimos siempre de la base entonces de que lo que compartimos entre todos es el golf, el deporte en sí es común a todos, pero la manera que tenemos de jugarlo es individual a cada uno de nosotros, ¿sí? Eso es lo que nos representa, nuestro ADN, nuestra esencia como jugador. Cuanto más cercano podemos estar a esa esencia que tenemos, o a ese ADN, o a esa individualidad, somos los jugadores que para nosotros nos consideramos jugadores naturales. Y cuanto más nos alejamos de eso, son los jugadores transgénicos, que también han preguntado mucho qué es ese concepto, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero hoy vamos a enfocarnos en algo que creo que en esta época en donde todos estamos aportando videos y aportando tips y consejos para ustedes, me parece que es muy útil de poder trabajarlo y entenderlo. Hablábamos de que por un lado tenemos todo el conocimiento y que por otro lado está nuestro golf. Y en el medio hay una distancia que se cubre con un puente y que une a esas dos partes. Es decir, mi golf necesita de conocimientos para poder mejorarlo, pero hay un camino en el medio que es el que de alguna manera dosifica o define de qué manera esos conocimientos pasan y cuáles de esos conocimientos pasan. Si nos paramos desde el punto de vista de enseñanza, ese puente, esa unión, se da fundamentalmente desde la metodología, es decir, el método que el profesor define para hacerle llegar ese conocimiento a ustedes como alumnos, ¿sí? Si lo tomamos desde el punto de vista del jugador, supongamos que no todos tienen un profesor o que solamente me quiero evaluar o considerar desde el punto de vista de yo como jugador, ese puente ya no sería el método de enseñanza, sino que tendría que ser el criterio que yo tenga como jugador para dejar pasar ese conocimiento. ¿Y cómo dejo pasar ese conocimiento? Imagínense que el puente tiene una barrera de peaje en el comienzo y que esa barrera de peaje la manejan ustedes. Ustedes definen cuándo levantan la barrera y pasa un conocimiento y cuándo la bajan y ese conocimiento queda del otro lado y no nos viene a nosotros. Si el puente tendría las barreras siempre abiertas, en definitiva lo que está llegando es permanentemente conocimientos a nosotros, que si nuestro objetivo sería escribir una enciclopedia del golf, puede ser que sea útil, porque yo lo único que necesito es recolectar información y volcarla en un documento, por ejemplo. Ahora, si yo la información que quiero que me llegue a mí, a mi golf, tiene que tener como objetivo, recuerden las dos preguntas más importantes, ¿qué capacidades tengo como jugador y qué necesidad tengo dentro de mi juego? Si yo puedo responder a esas dos preguntas, lo que yo deje pasar va a tener que ver con eso. O con una necesidad que yo tengo del juego y que me va a permitir mejorarla, o con una capacidad que yo tengo que me va a permitir aplicar eso o mejorar esas capacidades que yo tengo. Pero tiene que ser funcional a algo mío. No puedo levantar la barrera y dejar pasar solo porque sí, ¿sí? Entonces, en esta época en donde hay una superpoblación de información y de videos, que bienvenidos todos, es donde nosotros tenemos que tener esta claridad de cuándo levanto la barrera y a qué conocimiento o a qué contenido yo le levanto la barrera. Y le voy a dar un ejemplo y un caso real y práctico de un alumno que me parece que aplica mucho a esto. Una vez estábamos empezando una clase que estaba programada para hacer otra cosa y el alumno me dice, mirá, la verdad que tengo muchos problemas para poder jugar desde atrás de los bunkers cuando tengo una loma muy alta, ¿sí? Tengo que ir a ver y tengo poquito green y no sé hacer esos tiros que levantan mucho y recorren poca distancia, o sea que caen ahí cerquita. No me salen, cuando lo quiero hacer, pego pesado, me voy al bunker, pego limpia, me voy atrás, quiero aprender eso. Bueno, entonces yo acepté ese
como esa intención que tenía el jugador de aprender eso puntualmente, más allá de que por ahí la metodología o la planificación de la clase no iba en función a eso, y nos pusimos a practicar exactamente ese tiro. Entonces teníamos un bunker en donde realmente había que ir arriba del bunker para poder ver qué había del otro lado. Teníamos muy poquito para el green para trabajar y empezamos a trabajar esa técnica. Yo le fui dando algunos consejos para que él pueda buscar su propia manera de hacer eso. Empezamos con un más resultado, la pelota se iba al bunker, se pasaba, muy cada tanto salía un tiro, hasta que de a poco empezó a encontrar algo y ese tiro empezó a salir y ya la pelota se levantaba, pero se iba lejos, pero al menos se levantaba, era constante. Después ya esa pelota se levantaba y no terminaba tan lejos, sino que se terminaba quedando un poquito más cerca de la bandera. Y ya en el final de la clase, la verdad que el tiro le salía muy bien y muy fácil. La pelota volaba, quedaba cerquita de la bandera, estaba muy contento. Tal es así que como que quiso terminar antes la clase y buenísimo, me sacaste de este pozo, ¿no? La verdad que ahora me va a ayudar un montón porque en la cancha lo necesito. Bueno, y como nos quedaban 5 minutos, yo digo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un juego. Yo te voy a dar una pelota y yo quiero que con esa pelota vos termines el hoyo jugando desde este lugar donde venimos practicando y donde te vienen saliendo todos los tiros, que juegues desde acá y termines el hoyo en 3 golpes. Entonces el alumno me miró y le dije, y es más, le digo, si vos podés hacer eso en los 3 golpes, tenés gratis todas las clases de este mes. Entonces el alumno se quedó pensando, puso la pelota, hizo un par de swings, fue otra vez hasta el borde del bunker, lo miraba para arriba, volvía, ¿sí? Ya no veía parte de la bandera. Y en un momento veo que el alumno empieza a mirar ya al costado del bunker, ¿sí? El borde era muy alto, como todos los bordes de los bunkers, después se va bajando. Entonces él empezó a mirar para un costado del bunker, que tenía ya una loma mucho más chica, ya no había necesidad de ir a verla, ya se veía el green atrás de esa loma. Había green para trabajar, o sea que tenía espacio para jugarla. Y el alumno lo que hizo, se cruzó, ya dejó de jugar en esa línea en donde no veía nada, sino que se fue a la línea en donde ya veía un terreno, una zona de caída más segura. Juega un approach con una altura normal, sin tener que hacer ninguna técnica rara ni nada de lo que había aplicado. Subió al green, la dejó a 7 metros de la bandera, pad a 1 metro, embocó y me ganó el desafío. Entonces, fíjense, y esta anécdota que tiene que ver con esto que estamos hablando, ese jugador había aprendido realmente qué necesitaba su golf. Porque más allá de que él dominaba una técnica y que había aprendido un concepto que quizás lo había traído desde jugadores de otro nivel, que no necesariamente era la necesidad de su juego, sin embargo él lo tenía dominado, pero cuando tuvo que aplicar ese concepto al golf, de ese momento, a su golf, él dijo, no, yo por el puente dejo pasar otra cosa, que tiene que ver con un pensamiento más inteligente y funcional, tomó una opción de ir por el costado, llegó al green, cumplió con los 3 golpes, y si eso él lo podía aplicar en un montón de situaciones de la cancha, seguramente se iba a ahorrar un montón de golpes. Entonces yo sentí que su aprendizaje iba por buen camino. ¿Esto qué quiere decir y a qué va esta anécdota? De nuevo, yo puedo tener los conocimientos, incluso puedo tener la práctica y puedo tener esa habilidad de alguna manera adquirida. Ahora, necesito que cada vez que yo estoy atrás de una loma y no veo la parte de la bandera, tenga que hacer el super tiro por arriba y que termine ahí cerquita, o puedo jugar por un camino alternativo a una zona más segura y terminar haciendo un score más razonable. Esa capacidad de razonamiento, que en una vuelta de golf la tenemos permanentemente, pero tenemos muy poquito tiempo para que eso suceda, ese razonamiento tiene que ser rápido, o sea, tiene que ser un procesador de computadora que trabaje rápido. Cuanto más haya trabajado yo en esa conciencia de levantar y bajar la barrera a los conocimientos en función de mis necesidades y de mis capacidades, más eficiente voy a ser cuando tome ese tipo de decisiones. Si yo simplemente dejo la barrera abierta, es muy probable que frente a esos tiros en donde son casi imposibles, lo único que me imagine sea el tiro que leí o que vi en un video que la pelota levantaba y terminaba ahí nomás. Y es muy probable que a la mayoría de las veces que lo ejecute no termine en un buen resultado y no termine haciendo, por ejemplo, en ese tiro, 3 golpes. Entonces, ¿qué capacidades tengo? ¿Qué necesidades tengo? Levanto la barrera solo para los conocimientos, para los contenidos que van a mejorar algo de esas cosas.
bajo la barrera para el resto de conocimiento que está muy bueno mirarlos, pero son solo de conocimiento general, ¿sí? Tengan mucho cuidado con cuántas cosas dejan pasar por ese puente. No pueden llenar mi Golf de un montón de camiones que están esperando bajar cajas de conocimiento. No hay manera de asimilar todo eso, ¿sí? Así que sean eficientes no solo en el golf que juegan, sino en los conocimientos que dejan llegar a ese golf y fundamentalmente en las decisiones que toman. Recuerden que el golf es simple y eficiente. Solo depende de nosotros para que mantenga ese estilo. Nos vemos en la próxima.